Muy bien, muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo la organización, ¿se escucha bien? ¿Sí? La invitación a participar en el workshop y la oportunidad de presentar algunos resultados de los trabajos que estamos haciendo en el sur, en el suroeste, ¿no? En el Valle del Guadalquivir. Hablo también en nombre de los colegas del grupo de investigación y sobre todo del profesor Eduardo Ferrer, que como saben muchos de vosotros, pues trabajamos juntos en estos temas y en realidad aquí pues se vierten resultados de dos proyectos de investigación, uno que lleva el propio Eduardo Ferrer, el proyecto de Artesos olvidados en los museos, y el que llevo yo sobre la construcción en el Valle del Guadalquivir, que en el fondo lo que hacen es recoger las dos, digamos, líneas de trabajo que desarrollamos actualmente, que es por un lado el estudio de excavaciones antiguas, en gran parte inéditas, y por otro lado el trabajo de campo necesario para completar y actualizar estos datos. El título, haciendo un guiño al propio lema del workshop, recoge la principal problemática que voy a exponer en esta intervención, y es la escasez de datos que tenemos en el suroeste sobre urbanismo y sobre cualquier cosa que tenga que ver con el estudio extensivo de los yacimientos arqueológicos. Hace poco más de una semana tuvimos en Sevilla un congreso sobre neandertales y se lamentaban los prehistoriadores de que reconstruían, ¿no?, las poblaciones de neandertales a través de trocitos. Tienen el pie de uno, la cadera de otro, un trozo de la mandíbula de otro. Bueno, pues el urbanismo del Bajo Guadalquivir es así. Tenemos un hornito en un yacimiento, un trocito de muralla en otro, dos casas en otro, una esquina en otro, y como ahora verán, con esas mimbres es con las que intentamos empezar al menos a reconstruir y plantear los problemas que tendremos en el futuro que trabajar en excavaciones en extensión, ¿no? Por otro lado, sí conviene destacar que parte de estos problemas proceden del hecho de que un porcentaje alto de esos asentamientos de época protohistórica son actualmente ciudades en funcionamiento, ¿no? Y eso pues me lleva a hablar del papel que tiene el conocimiento del urbanismo protohistórico para también comprender la propia génesis de la estructura territorial de Andalucía Occidental, teniendo en cuenta que muchas de nuestras actuales ciudades, Carmona, Sevilla, estoy haciendo una visión retrospectiva, ¿no?, a través de mapas desde la actualidad hasta el pasado. Sevilla, Carmona, Osuna, Écija, Lebrija, Cabeza de San Juan, etcétera, tienen su origen precisamente en época protohistórica y remiten, en último término, al proceso de urbanización que se vive en esta región a partir del siglo VIII a.C. Es decir, esto tiene un enorme interés para el conocimiento de la propia historia de la región, pero por otro lado una gran limitación en el sentido de que buena parte de la muestra de estudio se encuentra debajo de nuestras ciudades actuales. Y como ahora veremos, el hecho de tener que investigarla a través de la arqueología preventiva. Quizás esa haya sido la causa de que los estudios sobre el urbanismo en el Andalucía Occidental sean bastante escasos. Estudios generales se cuentan con los dedos de una mano, y lo que sí tenemos son muchos estudios específicos, sobre Tejada la Vieja, sobre Montemolín en Marchena, sobre Coria o sobre Carmona. Y parte de estos estudios específicos se han hecho a través de algunas excavaciones relevantes del ámbito de la arqueología urbana. De tal manera que, pues, si tenemos esta muestra de estudio y descartamos los yacimientos superpuestos, las ciudades superpuestas, nos queda una muestra, decente de enclaves que pueden permitir su estudio. Pero si empezamos a descartar aquellos que han sido objeto, cuyos niveles no llegan a la segunda edad del hierro, o bien que no han sido objeto de estudio para nada, de ningún tipo de estudio, o bien que sus estudios se ciñen a excavaciones, a sondeos arqueológicos o excavaciones extensivas sobre los niveles de época romana, y que por lo tanto no conocemos nada de los niveles de época prerromana, o bien que constituyen excavaciones tan antiguas que su utilidad en términos urbanísticos es muy limitada, porque apenas hay registro gráfico sobre la arquitectura o sobre la distribución de las estructuras, pues la cosa se nos queda muy mermada, muy mermada. Tejada la Vieja ya se ha mencionado, Cerro Macareno, haré ilusión por qué, Castillo de Doña Blanca y Alonós y poco más. Esto es la muestra que tenemos actualmente
para hablar de urbanismo en el Bajo Guadalquivir. Si nos ceñimos en sentido estricto a lo que es el Bajo Guadalquivir, es decir, el curso bajo del río y su antiguo estuario, la muestra todavía es más reducida, puesto que salvo Gandul, Cerro Macareno y el Cerro de la Cabeza de Santi Ponce, el supuesto origen de la Itálica histórica, hay muy pocos yacimientos, casi ninguno, que se pueda excavar en extensión. La Elia quizás, ¿no? Que se pueda, pero ya estaríamos hablando de la cuenca de Guadiamar, que se pueda estudiar, excavar en extensión o prospectar en extensión, es decir, que no tenga una superposición de niveles posteriores a la época romana. Eso hace que nuestras evidencias sean de este tipo, y aún así estas son las buenas. El corte corte A de Coria del Río, excavado por el profesor Escacena, el corte del sondeo de Abade, que es el único sondeo estratigráfico moderno que tenemos en Sevilla capital, las excavaciones antiguas como la de Cuesta del Rosario del año 44, de Collantes de Terán, las excavaciones que se hicieron a principios de este siglo en el entorno del Teatro de Itálica, que han venido a renovar un poco la información que tenemos sobre la antigua ciudad romana, sobre todo el hallazgo de la muralla de adobe de época romano-republicana, pero que recordemos que Itálica la conocemos sobre todo por los trabajos de Luzón y del profesor Vendala y del profesor Pellicer en la denominada Vetus Urbs, el sondeo en Cerro Macareno, y las excavaciones preventivas que se han llevado a cabo en los últimos años en Alcalá del Río, en la otra orilla del Guadalquivir, enfrente de Cerro Macareno. Carmona, en fin, como ven, casi todos son excavaciones preventivas, además de pequeña extensión. Bueno, nuevas oportunidades. ¿En qué consisten las nuevas oportunidades? Pues en la confluencia de varios proyectos. No hace falta que, no voy a leer lo que viene aquí, pero bueno, básicamente varios yacimientos que se encuentran en el fondo del antiguo estuario y que por diversos proyectos hemos tenido oportunidad de estudiar a la vez. Empezamos con el caso de Sevilla, que lo estudiamos a principios de la década de los 2000, en el marco de la elaboración de la tesis doctoral de un compañero, de Daniel González Acuña, y que nos permitió abordar el estudio de toda la fase, de forma sistemática, de toda la fase prerromana. Fue la primera vez que nos metimos a estudiar de forma sistemática excavaciones antiguas en el Museo Arqueológico de Sevilla. Ahora lo estamos haciendo justo en este momento a través del proyecto Tartesos Olvidados en los Museos con las excavaciones de Alcalá del Río, de IPA, que es lo que tenemos entre manos, y paralelamente el proyecto general de investigación que estamos desarrollando sobre Cerro Macareno, apoyado en los estudios realizados en los años 70 por distintos equipos, pero sobre todo por el equipo del profesor Pellicer de la Universidad de Sevilla, ¿no? Un proyecto que es donde realmente nos está permitiendo incorporar técnicas y métodos de forma sistemática para abordar de forma más holística el estudio y más completa el estudio del yacimiento, ¿no? Como ahora veremos, pues la limpieza de perfiles, con el objetivo de intentar conocer su estratigrafía con la mínima invasión. De hecho, no hemos planteado ningún sondeo estratigráfico, teniendo en cuenta que tenemos cientos de metros de perfiles limpios para poder, limpios en el sentido de que están cortados por las excavadoras que destrozaron el yacimiento en los años 70 y nos permiten hacer un estudio estratigráfico, básicamente limpiando con brocha y con paletín su superficie, correlacionando las fases que encontramos con las fases ya establecidas por las excavaciones de los años 70, las prospecciones geofísicas, la primera fase de prospecciones geofísicas, digo primera porque es nuestro deseo, como el doctor Mayoral sabe, continuarlas en el futuro, ¿no? La primera fase de prospecciones geofísicas que nos han permitido, primero, conocer las limitaciones que muestra el cerro, son 9 metros de potencia del mismo tipo de adobe, de manera que la capacidad que tiene para documentar, ¿no?, las estructuras es muy limitada, pero sin embargo en la zona industrial, en una de las dos mitades en las que está dividido el cerro por la destrucción sufrida en los años 70, pues sí, elementos de producción cerámica y de producción metalúrgica sí que nos han aportado una serie de datos que ahora veremos, ¿no? Prospecciones mayormente
magnética o georradar, pero que también hemos combinado puntualmente con tomografía eléctrica, ¿no? Y que nos han permitido, pues, bueno, y junto con las excavaciones en extensión, iniciar el estudio sistemático, por fin, de un poblado protohistórico en esta comarca. Bien, si comparamos los tres ejemplos a los que he hecho alusión, ya vamos a hablar un poco de resultados, tanto excavaciones preventivas estudiadas en laboratorio como nuevas excavaciones realizadas en campo, pues bueno, tenemos una lectura que nos invita a hablar de un patrón de asentamiento que la conocíamos ya de antiguo, a ambas orillas del Guadalquivir, siempre cerca de o prácticamente siempre cerca de un afluente, de un pequeño arroyo, donde se ubicaría el fondeadero del poblado, el poblado en una terraza, una loma en altura con respecto al río, y la distribución del poblamiento del asentamiento característica del asentamiento cerca del río, en la parte baja, la zona portuaria, este es el caso de Alcalá del Río, ¿no? Y la necrópolis al otro lado del arroyo, en el interior, ¿no? Patrón que no sabemos si se repite en Cerro Macareno, porque, como ya les he comentado, está destrozado, pero en donde al menos sí tenemos la oportunidad de haber detectado la zona de hábitat entre las dos partes que se conservan, ¿no? La zona de hábitat y la zona industrial cerca del antiguo canal del Guadalquivir, que parece que también, o al menos los resultados de las prospecciones, de los sondeos geoarqueológicos que estamos realizando este año, pues parece que se situaría la desembocadura de un arroyo justo al borde del cerro. Y en el caso de Sevilla, muy conocido, ¿no?, la desembocadura del Tagarete, donde se ubicaría la zona artesanal, la zona de hábitat en la loma, que sobresale de la antigua historia del Guadalquivir, y justo enfrente el santuario del Carambolo, que sería, como todos saben y como se ha venido defendiendo en los últimos años, la Acrópolis de Sevilla, ¿no? En cuanto a los recintos defensivos, conocemos muy bien el caso de Alcalá del Río, sobre todo por la huella que ha dejado la muralla romana, y que en las excavaciones para documentar y conservar la muralla romana se han encontrado los restos de los taludes, ¿no?, y de los terraplenes de la muralla protohistórica, bueno, de la muralla romano-republicana, siglo II a.C., pero también en el caso de la calle Alcázar estaríamos ya con niveles del siglo IV de la muralla protohistórica, siempre muralla de tierra. De momento no hemos encontrado ninguna muralla, o al menos ninguna parte de la muralla construida con piedra, siempre murallas de amasados de arcilla o bien de ladrillos de adobe. En el caso de Cerro Macareno, pues ese tipo de muralla nos ha invitado a interpretar de esa manera la anomalía que sale a través de la prospección magnética y de georradar que realizamos en la elevación occidental y que parece ir paralela al borde del antiguo hotel, cerrando de alguna manera el poblado, y que, bueno, tanto los geofísicos como nosotros hemos interpretado como una muralla también de tierra, que luego tuvimos oportunidad de identificar en un sondeo realizado justo encima de donde se ubicaba esa anomalía, que, bueno, ahora estamos intentando entender cómo se construía, pero parece que está hecha con amasados no con adobe, sino con amasados de tierra, con algún tipo de encofrado, ¿no? La trama urbana la estamos intentando desvelar sobre todo a través del caso de Ilipa, ¿no? Son tantas las excavaciones llevadas a cabo en las últimas 2 décadas que ya podemos empezar al menos a establecer hipótesis sobre la organización del hábitat y la orientación de las estructuras, que parecen seguir una orientación predominante de noreste, suroeste, como ven en estos ejemplos de la etapa del Hierro I, y que parecen continuar en el Hierro II en esta imagen de las excavaciones, con los niveles de las excavaciones de los siglos V al III, o de los siglos III al II antes de Cristo. Claro, ya entenderán que después viendo esto, cuando vayan a ver los casos del Penedés o los otros casos que se van a presentar de Jaén o de Valencia, pues uno le entran ganas de llorar. Pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos, y bueno, al menos estamos intentando comprender con esas anatomías ocultas que tenemos debajo de las ciudades actuales, ¿no?
Caso de Cerro Macareno, en la medida en la que vayamos ampliando en el futuro el área intervenida y las prospecciones geofísicas, pues bueno, podremos ir corroborando la sospecha de que se mantienen las mismas orientaciones, que responden también en buena medida a la posición del Guadalquivir en esta zona, y la organización del hábitat entre la organización del asentamiento entre la zona de hábitat y la zona portuaria, ¿no? Algo que parece que se repite, ¿no? Orientaciones que se repiten en el caso de Sevilla. No sabemos si en la Primera Edad del Hierro, puesto que lo que conocemos de la Primera Edad del Hierro son literalmente 2 agujeros, es decir, 2 sondeos con 2 esquinas de casa y una cabaña, pero sí en la Segunda Edad del Hierro, al menos los sondeos realizados, bueno, invitan a pensar que hay una sistemática, ¿no? Hay al menos unos patrones en las orientaciones también de tendencia noreste, suroeste, noroeste, sureste de las alineaciones de los muros que se conservan y que parecen mantenerse en época romano-republicana. Esto es una, en fin, una proyección, ¿no?, de esas alineaciones en el caso de Sevilla y en el caso de, en el caso de Alcalá del Río y en el caso de Sevilla en relación, os digo, probablemente con el propio Guadalquivir. Por lo que respecta a los espacios de hábitat, se puede hablar mucho de técnica constructiva, pero se puede hablar poco de arquitectura, porque tenemos muchos muros de muchas etapas, pero tenemos muy pocas plantas completas. En fin, al menos sí podemos reconstruir una secuencia hipotética desde las cabañas de inicio de la Edad del Hierro, de la transición del bronce final a la Edad del Hierro, a las primeras construcciones con una disposición cuadrangular, rectangular, y una organización del espacio más ordenada, como tenemos aquí en una casa, una vivienda del siglo VII en Alcalá del Río. Casi todas las que tenemos más completas son de Alcalá del Río o de Sevilla, pero los ejemplos que les he puesto son todos de Alcalá del Río de diferentes etapas, ¿no? Con las mismas técnicas constructivas, o mejor dicho, el mismo tipo de técnica constructiva, valga la redundancia, pero evolucionando y adaptándose también a las condiciones ambientales y climáticas del paleoestuario del Guadalquivir. Quizás la excavación de la calle La Silla 4-6, que fue la primera que publicamos el profesor Eduardo Ferrer y yo hace ya algunos años, pero que estamos estudiando ahora de forma sistemática en el momento que también tenemos oportunidad de acceder a todos los materiales de la excavación, pues es la más completa y la que utilizamos de patrón para el estudio arquitectónico y constructivo de esta ciudad. Espacios singulares no se han documentado más allá del Cerro del Carambolo ninguno, salvo este caso de este hogar con forma de pseudo piel de toro, es media piel de toro, empotrado en un muro de la misma estructura de la calle de la Silla de Ilipa, y que fue interpretado como un espacio singular, ya extrapolarlo, edificio singular sería demasiado extrapolar, pero al menos sí un espacio singular, y al menos también invitan los restos materiales asociados a este contexto y los restos paleofaunísticos estudiados por los mismos que han estudiado los materiales de Montemolín y de otros contextos sacrificiales del Bajo Guadalquivir. Los espacios productivos y de almacenamiento, conocidos bien en Cerro Macareno de las excavaciones de Fernando Fernández, que ya se ha mencionado anteriormente aquí, ¿no? Cuando era director del Museo Arqueológico de Sevilla, y que han tenido continuidad en las prospecciones geofísicas realizadas por nosotros en el 2017, donde los resultados han permitido identificar más unidades de combustión, tanto cerámica como metalúrgica, algunas de las cuales hemos tenido oportunidad de excavar. Fondos de horno contemporáneos, porque estamos excavando a pocos metros del corte de Fernando Fernández, hornos cerámicos, pero hornos cerámicos que conviven con hornos metalúrgicos, algunos de los cuales pues, se encontraban todavía rellenos de escoria, que estamos ahora en este momento analizando en colaboración con los colegas de la Universidad de Granada, y que todo apunta a que lo que se está produciendo fundamentalmente es cobre. Bueno, a ver ahora de dónde viene ese cobre, cómo se prepara ese cobre, pero son evidencias muy discretas,
pero por otro lado muy jugosa en el sentido de que hemos encontrado el pico de una tobera dentro de uno de los hornos. Es decir, que las personas que se dedican a estas cosas, pues ahora mismo están muy contentos por el tipo de evidencia que, a pesar de lo modesto, digamos, de la extensión, la calidad de las evidencias de producción que estamos encontrando en este momento en el contexto. Voy terminando, no me creo que vaya terminando tan rápido, pero voy terminando. Bien, un poco la planta del área industrial que estamos excavando en este momento en Cerro Macareno, y otro área industrial ya de una época posterior, en la otra parte del cerro, que es del siglo II a.C., y que la hemos interpretado como un espacio de producción de vidrio, porque es una estructura de combustión todavía sin terminar de extraer, porque está hecha en adobe y es muy difícil de extraer en bloque. De momento solo se está documentando y tapando, pero que está asociada a una serie de restos de escorias de vidrio en bruto y pequeños fragmentos de vidrio elaborado, y que lo hemos interpretado como un espacio de refinado y de producción de vidrio a través de una materia prima que obviamente en esta época todo apunta a que viene de fuera, ¿no? También son datos que están ahora en procesamiento, sobre todo lo que es el estudio químico de la composición de las escorias y del vidrio, pero que parece fuera de toda duda que nos encontramos ante un espacio de producción que se encuentra dentro de una unidad doméstica. Es decir, estaríamos ante dos áreas productivas, el área, digamos, contaminante, los hornos, el lugar de producción metalúrgica, y por otro lado el artesanado que se encuentra dentro de espacios domésticos, ¿no? Aquí tendríamos el otro caso, ¿no? El caso de un área industrial, ahora ya en Sevilla. La única excavación que ha dado con un espacio de producción, ¿no? en toda la ciudad de Sevilla, que se encuentra justo casi al pie de la desembocadura del Tagarete en el antiguo cauce de Guadalquivir, muy cerca de la catedral, en el Palacio Arzobispal, ¿no? Las excavaciones hechas en el Palacio Arzobispal que dieron con las partes de dos hornos de producción cerámica, o los almacenes, o así fueron interpretados, construidos en parte con muros hechos con cascotes de ánfora en la vecina calle Alemanes, también siempre muy cerca de la Catedral de Sevilla. Es decir, que abunda en la idea de que en ese codo del río, ¿no? En la parte baja y junto a la desembocadura del arroyo, al igual que en Cerro Macareno o al igual que en Alcalá del Río, donde se situaría ese área industrial, que es lo que le da sentido al paisaje productivo del Bajo Guadalquivir en época prerromana, como vía de salida y de entrada de mercancía, vía de envasado y salida de mercancía, pero también vía de entrada de mercancía, tanto envasados en ánfora como mercancías de lujo, que es lo que encontramos también depositado en buena parte de estos contextos. Como conclusión, pues algo que ya creemos que estamos demostrando en los últimos años es la colonización fenicia la responsable de la implantación en el Bajo Guadalquivir de una red de asentamientos estable que da lugar a un paisaje estructurado y jerarquizado y que se va convirtiendo poco a poco en un paisaje urbano. Las estrategias de implantación territorial y los patrones urbanísticos, los modelos arquitectónicos y las técnicas constructivas remiten claramente al Mediterráneo oriental. Si nos ponemos a estudiar las metodologías de los muros, las orientaciones astronómicas, solo hay que ver el carambolo como paradigma, nos remiten sistemáticamente al Mediterráneo oriental. Su reproducción en la arquitectura doméstica obviamente tiene variaciones, pero variaciones sobre un tema que obviamente no es local. Es un proceso que es muy gradual y que termina cristalizando sobre todo en la segunda edad del hierro, que es cuando podemos hablar de rasgos y rangos territoriales plenamente urbanos. Se puede hablar de urbanismo, pero hablar de ciudad en la primera edad del hierro todavía es arriesgado, o al menos arriesgado con los datos que tenemos. A pesar de los hiatos y de los cambios en algunos hábitats, en general se observa una continuidad entre el hierro 1 y el hierro 2. Hay lagunas, hemos detectado lagunas incluso en el Cerro Macareno, pero hay en el momento en el que se sortean pequeños lapsus habitacionales en torno al final del sexto, principio del quinto, hay una continuidad en la estructura urbana, en el tipo de arquitectura, en los materiales, en las técnicas, en las orientaciones, lo cual no quita que haya una coyuntura de crisis en algunos lugares y que haya evidencias de abandono, y
todo esto no impide la adaptación de esos modelos y técnicas a las características geográficas del Bajo Guadalquivir, con el desarrollo de soluciones y de detalles constructivos propios, ¿no? Como decía antes, no tenemos documentados contextos amplios, pero sí al menos muchos contextos constructivos que nos están permitiendo ver los aspectos comunes con las tradiciones orientales, pero también la personalidad constructiva, sobre todo en el ámbito doméstico de la región. Eso tampoco impide su evolución a lo largo de la Segunda Edad de Hierro y, sobre todo, la incorporación de novedades en técnicas constructivas a partir del siglo III, sobre todo a partir de la ocupación cartaginesa y la posterior ocupación romana, y que, muchas de estas ciudades continúan después como ciudades romanas, se promocionan, evolucionan hasta la Edad Media, incluso en muchos casos hasta la actualidad, y precisamente la riqueza patrimonial de estas ciudades trasciende lo meramente arqueológico y yo creo que sobre todo su valor es el hecho de que permite comprender muy bien cómo funciona actualmente la red urbana de Andalucía occidental. Y con eso termino. Muchas gracias.